Y queremos invitar a la doctora Julieta Odone. Ella es antropóloga, es magíster en gerontología, es licenciada en sociología, es investigadora principal con ISET y directora del programa de Envejecimiento y Sociedad de Flaxo. ¿Cómo estás, Julieta? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, me toca un poco ser la última en comentar el informe, que desde ya felicito porque ha sido una recopilación bien interesante de todos los aspectos, me parece a mí. Creo que en general, y así lo han dicho los colegas y las compañeras, de todos los aspectos que en este momento están impactando en particular a el colectivo de las personas mayores. Debemos recordar que las personas mayores, tal como había dicho Daniel Arroyo y también el compañero General Sarmiento y Lanús, es un colectivo diverso, que hay distintas características y distintas situaciones que transitan estas personas. Quiero recordar esto sencillamente porque en la introducción Silvia Gascón, creo que fue Silvia, sí, hace un comentario que dice, bueno, estos datos que están impactando a este colectivo, que son trágicos, son más trágicos cuando pensamos que se refieren a personas. Y me gustaría, tal vez, aparte de retomar algunos aspectos del informe que son muy interesantes, particularmente el registro de la canasta alimentaria para medir la pobreza hecha por la Universidad del Sur, porque desde hace muchísimos años que se está trabajando en una canasta para justamente poder generar un instrumento de medición más específico para esta diversidad que somos las personas mayores en relación a determinadas cuestiones. Es un instrumento bien interesante el que plantean los colegas del sur, porque toma esa diferenciación, que no es la de un adulto equivalente, sino que considera una técnica, y también la medición con las personas mayores, lo cual permite realmente que sea un instrumento bien interesante para futuros estudios. Estaba escuchando allí bueno, que parece ser que desde el fin del año pasado no sale, sería una pena, pero tal vez sería un instrumento a tratar de generalizar en ese sentido. Me parece un aporte interesante metodológico. El otro tema que ya los colegas han dicho y me parece sobre todo lo que acaba de decir nuestro compañero de ATE, es el tema concretamente de la discriminación que sufren las personas mayores por el mero hecho de ser personas mayores. Y lo grave que significa que esa discriminación esté absolutamente avalada del poder institucional. Yo creo que es un hecho realmente muy, muy, muy grave, muy grave. No es solo con las personas mayores, es también con otros colectivos y otras situaciones, pero en este caso nos estamos preocupando en particular por este tema. Desde 1960 que se ha hablado de la discriminación, viejismo que tradujo Polito Salvareza al término que Butler enunció desde esa década, y si bien hemos estado trabajando fuertemente para evitar esa discriminación, hemos llegado al día de hoy en el mundo donde todavía estas visiones negativas y discriminatorias e invisibilizantes del, llamémosle, colectivo, siguen existiendo y existen en la vida cotidiana, en muchos actos de nuestra vida cotidiana. Por eso, además,
es muy grave que además se facilite desde el ámbito institucional. El otro tema que quería tomar, dado el tiempo y dado todo lo que han dicho los colegas maravillosamente bien esta tarde, desde las investigadores que hicieron el trabajo y los compañeros que aportaron su mirada, a mí me gustaba retomar un poco los perfiles de quiénes son los pobres, los viejos pobres. Y yo diría que hay, bueno, por supuesto que hay más de un perfil, pero hay algunas como características que en el tiempo se mantienen cada vez que hay crisis. Y que desde que la problemática de la pobreza se instaló en nuestro país, ya terminando la década de los 70 hasta hoy, eh, con las crisis internacionales y de flexibilización, no se han podido de alguna manera superar. Se ha mejorado porque claramente que un sistema jubilatorio esté extendido, aunque ya en el 2016 o antes un 30% de la población te decía que no le alcanzaba para vivir, es muy distinto a no tener ningún ingreso. Porque aunque sea un salario, por decir un salario que no lo es, pero digamos un tributo o una jubilación, un haber que sea mínimo, ese mínimo es mucho. Por eso también es grave el planteo que sí es necesario una reforma previsional, pero sin lugar a dudas es necesario tener en cuenta un salario de inserción, sobre todo cuando a partir de los 70 en Europa, los 90 en nuestros países de la región, particularmente en Argentina, sabemos que el mercado laboral no es nunca más un mercado de pleno empleo para toda la población, digamos, donde el mercado laboral es un montón de cosas y donde es muy difícil cotizar para una jubilación y además aún si se cotizara tampoco, y tal como lo dijo Daniel Arroyo, la relación de un aportante para un jubilado es inviable. Por lo tanto, ya desde hace muchísimos años atrás, el sistema de sostenimiento de las personas mayores, pero también de otros colectivos como niños y otros eventos, dependen de alguna manera de los impuestos o de otros ingresos que el Estado maneja y utiliza justamente para poder sostener a su principal objetivo, que es la gente que vive, trabaja y desarrolla su vida en nuestro país. Ya lo hablaba Castel sobre los salarios de inserción cuando hablaba de la flexibilización y la globalización, ¿no es cierto? Que necesariamente el sostenimiento de las poblaciones necesita de otra forma de distribución de los ingresos en relación, o del Producto Bruto, si queremos hablarlo, en relación a estas coyunturas económicas, políticas y sociales que el mundo actual tiene y padece. El otro tema, no sé, me van a avisar si me estoy pasando como demasiado, es que en esos Queda un perfiles, minuto. voy a tratar de ser más sintética, claramente en esa diversidad, las, eh, la calidad de vida, la extensión de la vida y la expectativa de vida es diferencial en función de la clase social y del nivel económico-social que las personas tienen. Entonces, claramente, el sector de las personas más pobres, su expectativa de vida es menor que la de los sectores más altos de la población. Fundamentalmente los varones, y por eso uno de los perfiles
de la pobreza más estructural, es decir, aquellos que siempre vivieron en un contexto de pobreza, hace que sean más mujeres que varones, por supuesto también en los otros sectores, porque las mujeres viven más que los hombres en general, pero claramente hay un perfil de esas mujeres pobres por el tipo de trabajo por el cual en el servicio doméstico o en determinadas situaciones, con lo cual tienen generalmente, hoy en día, acceden a una pensión mínima que es factible en un futuro y según las propuestas que uno escucha empiezan a aparecer, dejarían de tenerlas. Pero el perfil de estas personas que viven en bolsones de pobreza, y que puede ser que vivan en familia extensa, es que estas familias, si es que la tienen, son muchas veces familias con problemas. Por lo tanto, estas mujeres pobres mucho más que en otros sectores de la población, se están haciendo cargo y con esa jubilación o pensión ayudando a su núcleo familiar. Entonces, si yo uso la idea, no es pobre porque tiene una jubilación X, en realidad no estoy viendo que buena parte de esta población está transfiriendo sus propios recursos tal vez a niños, a nietos, porque hay una población intermedia de adultos que está padeciendo situaciones de desocupación o situaciones de marginalidad o que se encuentran ausentes. Esto generalmente es un porcentaje de alrededor de un 30% de esa población de mujeres que viven en esta situación. Por lo tanto, la regularidad o la vida cultural o la forma cultural es acceder a una comida por día, si se accede, y si no hay, al mate con pan o al café con leche, como última o como única ración en más de una oportunidad. ¿Sí? Y donde además buena parte de esos magros ingresos además se están transfiriendo a otros del grupo familiar o cercano. ¿Sí? Es decir, en más de una oportunidad, ¿cómo voy a ir solo al comedor si mi nieto no va a comer? Digamos, esta es una forma, digamos, de expresar esa situación. Otro grupo importante son los nuevos pobres viejos, que claramente en este informe lo estamos viendo, es decir, la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de, digamos, la salud, la pérdida de, pero fundamentalmente aquellas personas que llegaron a la vejez y que nunca fueron pobres, pero que o no tienen familia debido a la gran verticalización que se está dando en las pirámides de población, muchas personas viejas son solos o la perdieron, que tienen un departamento y tienen que pagar expensas, que se hicieron muy mayores y puedan necesitar de alguna ayuda, en esta situación necesariamente viven como pobres sin haber sido pobres. Estamos en tiempo, ¿no, Julieta? Es lo que, ya voy terminando, es lo que llamamos la pobreza, y aquí sí por vulnerabilidad. Estos casos, lo que suele suceder es que a veces no pueden recurrir a los servicios sociales para ayuda. No pueden, no saben o culturalmente no pueden acceder a un comedor y tienen muchas dificultades para resolver esa situación. Las expensas están siendo estragos. Y voy a ir cortando nada más que para marcar esto, que yo lo que quería, creo que hay que trabajar sobre cómo se están dando estos perfiles de pobreza, digamos, ¿no? Y bueno,
a veces, nada más para cerrar, pasaba por la iglesia San Carlos, ahí en el barrio de Almagro, y había una gran cola, una larga cola para comer. Y la gente no estaba mal vestida. La gente no estaba mal vestida. Y mucha de esa gente eran o trabajadores de mayor edad o personas mayores. Con esto quiero cerrar, felicitarla a Silvia y a los investigadores, agradecer la invitación y creo que hay que trabajar fuertemente, digamos también, en poder ir perfilando y sabiendo que en realidad los viejos sí son pobres. Bueno,